Argentina, un país. Muchas formas de pensar. A diario nos cruzamos con opiniones encontradas, a diario los insultos contaminan las ideas, Buscamos un debate distinto. uno con respeto, pero que siempre vale el cruce. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Al Cruce. Nos encontramos en otro capítulo de debate. Y vamos a empezar con unas noticias. Nos informa Clarín que la pobreza habría alcanzado un 46% de la población. Y en el segundo trimestre del año, según números provisorios del INDEC, esta investigación revela que, incluida la población rural, son 20,8 millones de personas las cuales están viviendo ahora con ingresos por debajo de la mínima. Es decir, que la pobreza aumentó un 46%. Luego tenemos la noticia de TN que nos informa que la presidenta interina de Bolivia arremetió ante la ONU contra el gobierno argentino acusándolo de intromisión y de amparar una conspiración violenta del expresidente boliviano Evo Morales contra su gobierno. Afirmó, cito, se trata de una conducta que ya describí al hablar con las castas populistas, castas que no dudan en utilizar métodos para sostener sus planes al poder y sus posiciones contrarias a la libertad, señaló. Todo esto en el marco de la conferencia de la ONU. Tenemos una noticia buena en el ámbito económico, ya que se ha registrado un superávit comercial que alcanzó los 1.436 millones de dólares en el mes de agosto. Por último, una noticia que causó bastante controversia en esta semana. Resulta que el gobierno de Axel Kicillof ha modificado la forma de contabilizar a los fallecidos por la enfermedad de COVID-19 y lo cual nos ha dado por resultado un aumento en la cantidad de fallecidos por la enfermedad de 3.523 personas. Ahora han actualizado el método y lo que va a permitir este nuevo método es que se contabilice en el momento, es decir, que se pueda hacer un registro, un seguimiento constante de los fallecimientos por la enfermedad. Por último, en el día de el estudiante, el día de la primavera, el 21 de septiembre, varios estudiantes se movilizaron para hacer un pedido porque vuelvan las clases. Por último, pero no siendo algo menos importante, esta semana fue una semana de varios descuidos, no sé si recordarán o si lo habrán visto, pero Santiago Cafiero estuvo en una nota, si no me equivoco, para TN, Todo Noticias, y se le escapó decir que los argentinos debemos ahorrar en dólares cuando el objetivo era decir que estamos ahorrando, que debemos, perdón, ahorrar en pesos. Aún así se corrigió, está todo perfecto. Luego tuvimos otro descuido que fue el de Guzmán cuando el ministro de Economía, que se descuidó porque no se había dado cuenta de que el micrófono estaba abierto y dijo algo así como puedo zarasear hasta que esté. Luego salió a explicar que se refería a zarasear como hacer tiempo hasta que se pueda, hasta que estuvieran los datos para poder empezar a dar el anuncio. Luego tuvimos el descuido mayor, el descuido más grande, el descuido máximo, el alguien que pasó a ser el hazmerreír del país por un día entero, el diputado de Frente de Todos, Ameri, en plena sesión le besó el busto a su pareja, a su asesora, y luego se justificó, se escudó, pero finalmente, por decisión del presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue suspendido y el día de ayer, si no me equivoco, a todo esto, perdón, no especifique que estamos grabando el 26 de septiembre. El día de ayer fue confirmada su renuncia de la Cámara. Muchísimos descuidos esta semana,
pero hace poco estuve hablando con un compañero mío, un invitado que tenemos aquí ahora. Es más, voy a presentarlo ahora. Benjamín Robles, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo usted se encuentra, compañero? Todo bien, Benja, todo bien. Vos me habías contado que estabas un poco preocupado porque habías visto que se están descuidando mucho las instituciones, me habías comentado un poco de que estaban en juego muchos aspectos de la República. ¿Cómo te podrías explayar un poco con ese tema? Sí, me comienzo a explicarlo un poco. Sucede lo siguiente, nosotros actualmente en plano argentino y que lo respalda justamente la Constitución, nosotros planteamos la división de tres poderes. Nosotros planteamos una situación donde trabajan de manera independiente, articulando pero de manera independiente tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo y el poder judicial. Actualmente nosotros, por lo menos siempre lo digo desde de Juntos por el Cambio y por el PRO y que muchos otros partidos de la oposición bancan esta propuesta, vemos un atropello hacia las instituciones. ¿Cómo un atropello? Por consiguiente, en la última semana se intentó destituir a tres jueces, de los cuales justamente dos estaban a cargo de lo que era justamente en la Cámara Penal a cargo de lo que era las causas que tiene actualmente la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y un tercer juez, el cual justamente tenían que encargarse de dar el veredicto sobre una de las causas. Por dar la situación Ujú. en Poder Judicial, la cual ya tenemos un antecedente que fue la presentación de la reforma judicial y a su vez también el tema de la situación de Vicentín, que no voy a entrar en ello, pero sabíamos que ya se encontraba justamente en un juicio de acreedores, por lo cual no puede competir el Poder Ejecutivo cuando ya se encuentra en una situación de parte del Poder Judicial. Ahora sí, el Poder Legislativo, voy a ser sincero, no tampoco es ajeno a esto. El poder Legislativo ya se encontró muchas pruebas y denuncias, desde el tal llamado Massapalooza, digamos, todo Ok. este Massapalooza. ¿Por qué digo Massapalooza? Porque la verdad fue toda una movida justamente del jefe de la Cámara de Diputados de intentar estar en contra de las sesiones presenciales. ¿Y cuál fue el resultado de estar en contra de las sesiones presenciales? Poder vivenciar escándalos como lo que pasó con el diputado de Salta, que justamente vos recién hablaste. Lo que notamos nosotros es, si tenemos la situación para que gran cantidad de trabajadores vuelvan a lo presencial, ¿por qué los trabajadores que más sueldo cobran en nuestro país y los trabajadores que se encargan de construir la ley en nuestro país, por qué no pueden laburar de manera presencial justamente? ¿Y qué ha sido el planteo que Sí, más se ha no. reclamado para para asegurar el valor de las instituciones? Que se deje manejar por DNUs, que eso no es muy legítimo, como se podría decir. Perfecto, ok, ok. Nos acompañan también para debatir este tema que acaba de introducir Benja. Nos acompaña Francisco Sabaté, ¿cómo estás, Saba? Bien, bien. Y nos acompaña también Nicolás Ildarraz. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Todo bien y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Yo, para No, agregar a la hermosa semana, me gustaría agregar de que esto no se habló mucho por la televisión ni nada, pero justamente salió, creo que ayer, de que el AFIP le perdonó una deuda a Máximo Kirchner de 4 millones de pesos. De, al, sí, al de todo fisco, el... digamos. Ujú, exactamente, que bueno, a una pyme te revientan impuestos, pero para dejarlo ahí por si después quieren hablarlo. Ok, ok. Saba, vos como simpatizante, digamos, del oficialismo, ¿qué opinas respecto a al tema que trae Benja? Para mí hay muchas cosas que parten de desinformación hasta cierto punto, porque se habla mucho de la falta de la independencia entre los poderes, de cómo el Ejecutivo empieza a atentar sobre estas independencias, pero lo que dicen que son las herramientas con las cuales atenta son, por ejemplo, la reforma judicial, que es donde empezó todo este discurso, este relato, cuando la reforma judicial plantea, lo único que plantea es ampliar, aumentar el presupuesto hasta cierto punto del Poder Judicial, aumentar la cantidad de, ¿cómo se llama?, de tribunales y estas cosas, para volverla más robusta hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en qué momento eso perjudica la independencia de la misma? ¿Sí? Algo que se repitió muchas veces es que respeta al juez natural, o sea, los que ya tienen las causas siguen teniendo las causas que tienen. Y después llega el tema este de los jueces que se fueron destituidos y cosas. Y eso es claramente mentira. Lo que pasa acá es que son jueces que fueron trasladados
trasladados de Oral de la Plata y Oral de no sé dónde, por decreto presidencial del gobierno anterior, fueron trasladados a estas causas, a causas muy importantes del ámbito federal, como puede ser las causas que ya después es otro debate, si es persecución política o son verdaderas, contra una ex presidenta. Entonces, cuando se los traslada, ahí se está violentando la independencia del Poder Judicial. Estamos hablando de que el Ejecutivo mediante un DNU está moviendo jueces. Y cuando el Senado dice, no, pará, que vengan, que hay que hacer, el Senado tiene que aprobar estos traslados, se niegan. Se niegan a, No a pasó por el Senado. presentarte. No, no se quisieron presentar. Y al no quererse presentar, al final lo que se hizo fue decir, no, esto no se puede. O sea, no, o sea, devuélvanlos a sus lugares originales. Porque esos traslados tienen que aprobarlo el Senado. No puede un presidente venir, poner un DNU y trasladarlos como quiere. No, Y totalmente. entonces, eso no es un atropello. A lo sumo, lo que puede ser un atropello al Poder Judicial son, repito, los DNU por el gobierno anterior. El presidente de la Corte Suprema, el que preside la Corte Suprema, es un juez puesto por DNU del gobierno anterior. Que este sí, posteriormente en el Senado fue aprobado y en lo cual yo estoy muy en contra, porque ya aceptar ser juez mediante un DNU es como pasarte el sistema de la independencia de los poderes por donde no entra el sol. Y después, con eso terminamos con el tema, quiero ir más o menos rápido, con eso terminamos el tema del Poder Judicial y cuando se habla del Poder Legislativo, de que es atropellado también, ¿en qué sentido es atropellado? Sí, sí, Para. Dos sí, segunditos. Porque vos dijiste recién que, eh, o sea, vos lo que estarías diciendo es que ahora se estaría reordenando, o sea, los jueces irían a donde deben ir. claro, a donde estaban antes de que mediante un decreto se los traslade, Bien, bien. que Antes de era Oral pasar a de la otro tema, Plata y Oral de no sé dónde más. bien, antes de pasar al tema de los legisladores que dijiste, Ujú. Benja, ¿vos concordás en este aspecto o cómo es para vos, cómo es desde el punto de vista de la oposición ese tema puntual? Yo con sinceridad, la verdad, no estoy de acuerdo. Habló de la reforma judicial cuando, primero voy a decir la realidad, la reforma judicial plantea un aumento del gasto público del cual nuestro Estado no se puede hacer cargo, teniendo una gran cantidad de deuda y teniendo una situación donde el gobierno justamente ha afirmado que ha aumentado la pobreza, la deserción escolar, la demás, no podemos acercarnos de un gasto, son actualmente, o por lo menos los últimos datos que hacían, porque algo que quiero afirmar acá, cuando se presentó el proyecto, se cambió 3 veces en medio de una sesión. No sé si eso es justo o necesario, la verdad. No sé si la verdad hablamos ahí de que se está hablando de la transparencia y los poderes cuando el oficialismo cambia 3 veces un proyecto en un medio de la sesión. Pero continuando con este aspecto, eran más de 3.000 millones de pesos y más de 1.000 puestos, más de 1.000 cargos públicos, los cuales la mayoría iban a ser puestos a dedo. Porque sabemos que gran cantidad de esos trabajos son puestos a dedo. Entonces, O sea, más de no van a pasar por ninguna aprobación, digamos, o sea, no tienen que pasar por el Congreso ni la nada de eso. mayoría de los cargos no, los únicos cargos que iban a ser el tema de la selección de algunos de los jueces, las cuales, primeramente, muchos iban a ser puestos, eh, lo que era justamente iban a ser puestos por garantía, es decir, digamos, iban a ser puestos ahí momentáneamente para ocupar el lugar que no había. Actualmente las leyes actuales judicial plantean que si un juez muere o si un juez se jubila, recién ahí puede venir otro juez a ocupar momentáneamente el lugar hasta que se entre en un concurso. La reforma judicial plantea reformar esto para decir que todos los nuevos tribunales, en vez de rendir concursos directamente, pongamos jueces a dedo hasta que se puedan rendir los concursos los cuales no eran escritos y anónimos, sino los concursos tenían que ser orales, por los cuales cualquier persona, no cualquier persona, sino justamente el oficialismo podía ir a escuchar el discurso y decidir ahí si te aceptaban o no el lugar, cuando el anonimato y que sea de manera escrita era mucho más fiable y confiable para la selección de jueces anteriormente. Además, sin contar que sabemos que esto se denomina licuar la justicia. Para mí eso sí es destrucción de los poderes, eso sí ataque, lo que se llama licuar la justicia. Pasar de tener un número justamente razonable de jueces como tiene Estados Unidos o como tiene países de la Unión Europea, pasar a tener la misma cantidad de jueces que tiene Venezuela, que actualmente, dice el informe de Derechos Humanos de Michelle Bachelet, es un país el cual hay atropello a los derechos humanos. Me parece perfectamente seguro decir que hay un atropello a la justicia, si comparamos qué modelo estamos siguiendo.
Sobre lo que mencionó, más que Bien. todo sobre el poder legislativo, tengo que afirmar de que gran cantidad de diputados y senadores de Juntos por el Cambio han afirmado perfectamente, y se están las pruebas en las sesiones, que Cristina Fernández de Kirchner, en el Senado por lo menos, les apagaba el micrófono en medio de las sesiones, que los otros senadores se burlaban y los atacaban en medio de las sesiones, De y eso que sí muchas de las escuché. muchas de las Sí, sí, sí. votaciones, y con esto termino, perdón Agustín, que muchas de las sesiones, cuando se estaba debatiendo y cuando se estaban planteando, no se manejaron las mayorías planteadas en el reglamento oficial de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, sino que manejaban otra mayoría, la cual no era válida, y que se intentó judicializar la sesión y se le hacían gran cantidad de impedimentos para judicializarla. Esa para mí es la realidad actual. Por eso yo digo que hay un atropello de los poderes, porque yo lo veo claramente. Ok, Nico, ¿vos qué opinas con respecto a esto? Después vamos al tema, Saba, de que querías hablar. Termina Nico y arrancamos por No, tu bueno, lado. yo coincido bastante con Benjamín. Creo que lo que se está haciendo actualmente es eso, es licuar la justicia, justamente. La reforma judicial fue como el primer paso que se quiso dar con todo esto, de que además de aumentar todavía la carga positiva que tiene Argentina, las medidas por las cuales se quisieron poner a los jueces y se quisieron tomar claramente es para aprovecharse de la situación. Entonces, no, no veo yo claro la cuestión de Saba, de no, de decir que no, que eso no es así, que no se va a hacer una introspección a eso Ujú. y al final se puede llegar a una peor resolución, ¿no? Porque yo creo que lo que todos buscamos acá es lo mejor en general y la verdad principalmente. Entonces, Sí, sí. siempre creo por lo menos que buscamos lo más objetivo, sacando lo que viene siendo las posturas políticas de cada uno. Bien. Sí, totalmente. Yo creo que todos buscamos el bien general o el bienestar del país, pero tenemos distintas formas, distintas ideologías de cómo llegar a eso. Saba, volviendo al tema, ahora sí, proseguimos. Sí, pasa que hay algunas de las cosas que hablo con respecto a la justicia, por lo que todavía no me quiero ir al tema de diputados, senadores, cosas, me voy a mantener en la justicia. Bien, bien. Dale. Primero, el cambio del discurso a la preocupación por el costo de aumentar la justicia, de volverla más fuerte. Esa es una Ujú. discusión aparte, eso sí, es verdad, pero no creo que el costo que aumenta el hecho, esta reforma, era el equivalente a los pagos de la deuda. El de la deuda esta, que ahora no me acuerdo, no era LELIC, pero esto. Entonces, no es un costo, es un costo, sí, pero a un país, para lo que representa un país y la ganancia que da el tener un sistema judicial resistente a influencias externas, tanto políticas como privadas, me parece que lo vale. Pero cuando hablamos del término de licuar la justicia, a ver, yo voy a un ejemplo muy básico y creo que lo di también en el primer programa. Si vos tenés un tribunal, un hipotético caso donde solo hay un tribunal para todos los casos Sí, federales, donde trabajan 3 personas, ¿qué es más sí. resistente como sistema judicial? ¿Que exista esto o un modelo donde no está centralizado, no está centralizada la justicia? Es como por lo que Argentina aspiró a ser lo más federalista posible, que después salió como salió, ¿no? Pero la idea de no centralizar el poder busca evitar que el poder sea fácilmente corrompible. Si vos tenés un tribunal como Oro Pi es la clara representación de que al centralizar el poder federal terminó causando un nivel de corrupción y de llevar casos de persecución política como Oro Pi, sin ir más lejos, el caso Aníbal Fernández, son, 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 Ajá, sí. son, son, Plaza son claras Rodríguez, demostraciones. todos esos casos, digamos que, Por ejemplo, los o casos sea, Cristina. Comodoro Pi sería el mal ejemplo para la justicia. Claro, una centralización Eso sería. de la justicia, una centralización y utilizarla como herramienta para intereses de, de- de- La de agentes persecución política, privados. ese. Claro, de la persecución política. El, y creo que también dijiste varias cosas con respecto a los formatos de la justicia, pero entiendo que eso también que es un planteo de cómo cada uno lo ve. A ver, ahora sí yendo al tema de lo legislativo, del judicial, el, mucho se habla de lo que se ve adentro de las cámaras.
de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Ninguna de esas ¿Qué cosas sería lo que se sale, ve? Claro, ¿no? Que claro. habla de que le cortaban el micro, de que se le Ah, no, pero si está todo reían. grabado, sí. ¿Y por No, qué si se le ninguna de esas reían, si yo lo he cosas, visto. por qué ninguna de esas cosas Sí, se presenta de verdad ante una judicialización, como le llaman? La sesión que quisieron judicializar, que se hizo tanto muy platillo, fue diputados, me acuerdo, que decían que sí, no les sí. tomaban el presente. Sí, Que totalmente, sí. fue una movida mediática increíble y para mí es algo que es digno de enmarcar. Lo que sucedió Lo que sucedió fue que diputados de la oposición, de Juntos por el Cambio mayoritariamente, no se sentaron, estaban presentes en el lugar, además del hecho de que sobrepasaron los límites que se habían dado, que lograran mantener las distancias en la presencialidad para que no haya riesgos, Sí, y a posteriores saltaron casos de ahí, pero ajeno a eso, yendo al momento, vimos cómo se levantaron, sacaron fotos diciendo el Massa no me toma el presente, esto ya parece un chiste, no nos quieren escuchar. No, lo que pasa es que no se sentaban ni daban el presente. Es como si yo estoy en la puerta del curso cuando toman lista y no estoy en el banco y no levanto la mano y me ponen ausente, porque no estás. Las bueno, a ver, formas, las bien, bien, bien. formas, las formas están hechas para defender las instituciones, para defender cómo está todo armado. Y hay que respetar cómo las cosas están armadas. Así que si uno viene y no las cumple, Totalmente. no puede pensar después de que, ay, me atropellan mi voz en la cámara. No, sentate y da el presente, hermano, y ahí empezamos a debatir. Y si en una ley, como fue una reforma, lo que fue la reforma judicial, hay cambios durante la sesión, para eso están las sesiones. Si a una Sí, bien, bien. sesión Yo, llega un plan allá armado y sale como está, en realidad eso a lo sumo sería que olería mal para el sistema. Porque diría, no están laburando, no están ok, haciendo nada. Pero si llega un planteo y se desarrolla y se transforma y hay modificaciones, para eso están las cámaras. totalmente. A ver, pausita. Yo a Waldo Wolf lo vi sentado, dio el discurso y no figuraba presente. También lo vi a Fernando Iglesias y no figuraba presente. Ahora para, no me conteste vos. Benja, ya que lo importante es estar sentado. ¿Estaban sentados los diputados de Juntos por el Cambio? Soy directo en eso. Los diputados Juntos por el Cambio cumplieron con el protocolo porque, como después afirmó la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, el protocolo de distanciamiento social estaba vencido, por lo cual se vuelve al reglamento original de la Cámara de Diputados, donde tiene que ser de manera presencial y Bien, donde no se ¿cómo era había logrado ese? aún resolver. Hacemos un paréntesis ahí, perdón. ¿Cómo era el acuerdo anterior ese que se había vencido? ¿Cómo sería? Explícamelo eso, por favor. Porque, te lo explico, antes había un protocolo de funcionamiento parlamentario remoto. ¿Cómo se aprueban estos protocolos? A través de lo que es la Comisión de Labor Parlamentaria. La Comisión de Labor Parlamentaria, todos los presidentes de cada bloque debaten y promueven una alianza en conjunto sobre cómo van a trabajar en la Cámara. Se había resuelto un protocolo. Lo que sucedió fue lo siguiente, en esta sesión, la cual, como se dijo que fue noticiosa, todo lo demás, sucedió lo siguiente, el protocolo ya estaba vencido. Fue por eso que Juntos por el Cambio dijo, el protocolo ya está vencido, necesitamos volver a las sesiones presenciales. Por lo cual, como está el protocolo vencido, se vuelve a lo que es el reglamento original de la Cámara, que plantea que las sesiones son presenciales. Presenciales, claro. Son presenciales. Lo que sucedió fue lo siguiente, los diputados Juntos por el Cambio fueron en la presencialidad y se sentaron y primero que al principio no les querían dar la voz, después le dieron la voz, pero no les querían contar eh, la presencia. Llegó el punto que tuvieron que traer escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intentar ahí mostrar que estaban presentes. Y a su vez, Mm. yo voy a de vuelta a decir lo siguiente, estuvieron ahí la mayoría con barbijo, exceptuando cuando tenían que decir el discurso, y estaban todos sentados. Y respetaban el distanciamiento social, digamos, no estaban a 1 metro cada uno, estaban a una Sí, sí, el distancia, distanciamiento sí que respectivamente. estaba. ¿Y por ¿Hacía qué cuánto saltaron tiempo se había casos? vencido? Uy, espera. ¿Hacía cuánto tiempo se había vencido el acuerdo este? El acuerdo justamente había, digamos, decía acá, dice acá, digamos, leo acá porque tenía justamente a mano acá la nota que hace la Cámara Contenciosa Administrativa, que dice que se Ok. había aprobado el 13 de mayo de 2020, que se había prorrogado 30 días más, pero que ya se encontraba vencido, que se encontraba sin efecto.
por lo cual por lo cual, digamos, dice literalmente en negrita, no se encuentra vigente en la actualidad. O sea que Eh, no se tenía que, o sea, se muere, mm, se terminaba el acuerdo que permitía sesionar virtualmente, no lo renovaron, por lo entonces cual, digamos, correspondía, digamos, tranquilamente podían ir presencialmente y le tendrían que haber aceptado la decisión porque así lo marca el código, así lo marca el reglamento de la Cámara de Diputados. sí, bien, bien, tan tranquilamente no, porque ahí estamos en pandemia, qué sé yo, pero lo que corresponde en papeles sería que vayan a la Cámara presencialmente. Así sería, porque ya se había vencido un acuerdo anterior. Exacto, Punto. exacto. Saba, ¿qué querías decir? Que se los aceptó en la Cámara. Fueron, estuvieron en la Cámara. Eso sí es verdad. Y obviamente se les dio la opción. Fue como, bueno, los que quieran ir, que vayan, y los que sesionen virtual, que sesionen virtual. Porque es verdad que si un protocolo se venció, hay que renovarlo. Pero seamos conscientes también en la situación en la que estamos, ¿no? Estamos, como dijo él, en Sí, una obvio. pandemia. Entonces, es entendible que quieran ir. Y se habla de que cumplieron los protocolos, pero los protocolos, por las cantidades que estaban estipuladas de cuánto lograría mantener que sea seguro, no se cumplieron. Pero no es ilegal, claramente, porque el protocolo no decía que tienen que hacer eso porque está vencido y por eso no tuvieron problemas mayores. Pero cuando se habla de que están, de que no están, de que dieron el presente, si Sí, no dan el presente oficialmente, o sea, porque parece algo absurdo, ¿no? Que esté ahí y y no se lo tome como que está. sí, totalmente, es Parece ridículo. absurdo, pero las formas, y creo que no quiero ser tan reiterativo, pero es muy importante, las formas de los procedimientos para dar el presente, porque no puede haber margen de error en eso, no las cumplen. Y si no las cumplen, no están presentes. Después, para evitar, quizás, aunque no lo lograron, un quilombo más grande, problemas más grandes, todavía mediáticos, los dejaron hablar. Y yo creo que hasta el final eso fue un error, porque ¿Por qué? terminaron de crear como una apariencia de que este grupo, que no dio el presente como debía ser, estaba en lo correcto, cuando claramente no lo estaba. ¿Y por qué no dieron el presente? Y acá entra otro tema, y es que se iba a hablar en realidad de una ley para ayudar al Turismo, turismo, claro. y Pero las también servía multas como una por pesca, herramienta, claro. Pero en realidad que fue fue más una propuesta, si herramienta, no me... ¿sí? Sí, perdón. Fue propuesta, si no me equivoco, por Juntos por el Cambio, corregime, Benja, si me equivoco. No, la propuesta original de turismo se presentaron más de 10 proyectos, todos los proyectos de turismo fueron rechazados y esta propuesta era por el oficialismo, porque de Ah, vuelta ok, casi ok, todas las ok. propuestas de Juntos por el Cambio son rechazadas por el oficialismo. Bueno, ese tema aparte, pero bien, bien, bien. Era para dejar claro Entonces, eso, Sabas ahí. la, la... Uy, desconecte. ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué se hizo esto? Y porque te sirve, si vos decís, el protocolo se venció, tenemos que ir todos presencialmente, inevitablemente lo que estás buscando es que se produzca que no se sesione. ¿Por qué? Porque si todos tienen que ir presencialmente por el discurso de sanidad de gobierno, van a decir no, porque es un peligro, es poner a mucha gente en peligro, es muchos Ujú. traslados, repito por tercera vez, un peligro. Entonces, para así después poder parar todo el poder legislativo en general y terminar obligando a un gobierno ejecutivo con el Congreso parado a laburar por DNUs. Y termina generando un círculo vicioso de que está violentando al resto de las cámaras y el resto de los poderes. Entonces, fue más que nada un intento de parar el Senado, de parar Cámara de Diputados, de parar el Congreso en general, utilizando el ruido, haciendo ruido. Porque si de verdad estuvieran en contra, pero en contra en forma de Ujú. generar un desarrollo, se mantendrían en la línea de lo que está escrito por su venerada constitución y por nuestra venerada constitución, irían al debate, irían a cómo funcionan los poderes. Pero no, les gusta la constitución cuando no va en contra de ellos o cuando les sirve a ellos. Porque, repito, es verdad que se le acusa mucho a los simpatizantes de este gobierno acusar al anterior, pero es muy importante, sobre todo ahora teniendo en cuenta que del otro lado hay
militantes Juntos por el Cambio. El gobierno anterior, mediante DNU, puso un juez, puso varios jueces. El gobierno anterior, mediante DNU, los trasladó a lugares distintos. Este gobierno no hizo nada de eso. Ujú. Por DNU puso el cupo laboral trans y otras cosas, pero Sí, nunca por eso. violentó a los niveles que hizo el gobierno anterior y otros gobiernos el funcionamiento del país en general, Bien, el bien, bien. funcionamiento de la Constitución. Bien, bien, bien. Nico, quiero tu opinión con respecto a este tema y a aquella noche trágica en la cual medio Senado quedó afuera, digamos, o no se le tomó el presente. Quisiera tu opinión con respecto a este temita. Bueno, o sea, para empezar, obviamente que creo que a todos nos pareció muy raro el hecho de que no los hayan, o sea, incluso estando presentes, no los hayan tomado como tal. em, pero veamos, o sea, por lo menos por lo que se llega a ver, en ningún momento tampoco se les dio la posibilidad de presentarse como tal. Entonces, como dijo Benja, ahí había un protocolo que se estaba siguiendo y si no me equivoco había vencido el día anterior. Entonces, al no haber tenido tiempo de poder instaurarlo de nuevo y decir, bueno, seguimos manejándonos de manera virtual, a pesar de la pandemia se tenía que ir presencialmente, o por lo menos haber dado a conocer de que no se iba a ir de manera presencial por la situación, cosa que no Mm, se hizo. Y todo lo que estuvieron a través de la virtualidad, sin haber un consentimiento previo, oficial por lo menos, se los tomó como presentes, siendo que ya no estaba vigente eso. Entonces, claro, claro, claro. es rara la Sí, entiendo, situación como tal, de entiendo. decir, justo todo un lado político contrario a ellos está siendo, no lo están dejando entrar como tal, mientras que al oficialismo sí. Por lo tanto, yo la verdad desconozco mucho lo que es la parte de cómo se deberían haber presentado en sí, pero Mm, creo o que sea, que en ese caso se hubiese dicho, che, nosotros hicimos esto, aún así no nos lo tomaron. Y bien, o sea, los que se atenían al acuerdo, perdón, que estaba vencido, figuraban presentes, los que se exactamente, atenían al que correspondía, entre comillas, porque sé que hay un tema ahí de discusión muy fuerte, figuraban como ausentes. exacto. Pasa que acá Estaba, hay. ahí está, eso Sí, te quería preguntar, ¿cómo sí. es eso de dar el presente? O sea, es que acá ¿Cómo se da el hay un presente? error en el propio de cómo fueron los hechos en sí, ¿no? De lo que es la realidad. Bien, bien, El dale. protocolo es verdad, estaba vencido. Bueno, entonces quiere decir que tendríamos que ceñirnos todo a como siempre funciona, vayan todos presencialmente. Eso es, en cuestión de sanidad, es un peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿quieren ir? Vayan. Por eso estaba abierto. El Congreso va a estar abierto, la Cámara de Diputados va a estar abierto. Preséntense. También vamos a dejar que lo sigan haciendo virtual porque no tienen por qué los diputados poner en peligro su salud yendo en presencia porque por un día se venció el protocolo cuando seguimos en pandemia. Es muy importante esto. Seguimos en medio de una Sí, pandemia. totalmente. Entonces sí, pueden ir. Ahora bien, van, si se sentaban y hacían los que se dan los avisos, y no es como te hay que apretar un botón, creo que no quiero No, decir es creo que hay un apretar un botón. sensor. Sí, hay un No, pero puede ser sensor, que hay un sensor en el asiento. me parece que sí, eh, Ujú. Mm, para dar el presente en los momentos que sean los presentes y hacer todo y sesionar. Bueno, se sientan, se le va a tomar presente porque es. Si de verdad pasara que el presidente, el que preside la Cámara de Diputados, no los tomara como presentes, sí sería un desastre. bien, pero Y, sí se los tomó. pero, pero no siguieron los protocolos, no dieron el presente. Ok, Y que estén figuraban ahí no es ausentes porque no automáticamente siguieron que el estén protocolo. presentes. Claro, si Yo para vos, un los momento la protocolos, Ok, comparación. no los protocolos sanitarios, para no mí. quiero que se me malentienda, no los protocolos sanitarios, Bien, bien, los bien, bien. protocolos de cómo Sí, sí, funciona sí, la sí. Cámara. Sí, Ellos totalmente. cumplieron con el derecho parlamentario. Lo cumplieron con derecho parlamentario. ¿Qué De sería el vuelta, tema ese de Benja? Explícamelo. voy a ser sincero, en Juntos por el Cambio tenemos una de las mayores, decía a nivel internacional, como una de las mayores líderes en lo que es derecho parlamentario y derecho de Cámara, que es Brenda Austin, diputada de la UCR, Ajá, reconocida por laburar mucho en educación y en parlamentario. Ella es miembro también de la comisión y trabajó. Ellos dijeron directamente lo siguiente, que por supuesto hablamos de un discurso de diferentes partes. En sí ellos fueron con el mayor pacifismo porque ellos habían avisado de antemano
al Congreso de que iban a ir de manera presencial. No es como que dijeron de nada, sino que ellos ya venían desde antes, hace meses que venían pidiendo que se vuelvan a las sesiones presenciales. Porque dice la diputada Sober en la sesión, ¿cuál es el mensaje a los argentinos si los casinos están abiertos y las madres no pueden trabajar, los chicos no pueden ir a las escuelas y hacemos que los trabajadores vayan a laburar sabiendo que no se cumplen con las condiciones necesarias o tienen que sufrir el riesgo de contagiarse, mientras que nosotros que tenemos sueldos de privilegio, los cuales hasta ahora el oficialismo nunca planteó bajarse los sueldos, nunca plantearon un protocolo en serio para que se pueda ir de manera presencial? Uno de los diputados justamente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires decía lo siguiente: si uno es mayor de edad uno se puede quedar en su casa, pero la mayoría de los diputados y senadores que son jóvenes deberían ir a poder sesionar presencialmente, porque tienen el sueldo y tienen aún cobran, siguen cobrando los viáticos necesarios para poder ir a viajar. Los protocolos se cumplieron perfectamente, se cumplió lo que es el izamiento de la bandera, se cumplió lo que es sentarse, se cumplió lo que es presentar los papeles, pero uno no puede de la nada decir que no hubo falta de respeto del oficialismo cuando de Bien, la bien. nada se están retirando los diputados de Juntos por el Cambio y teníamos al presidente de la Cámara Massa diciendo que ahora por fin podía quitarse el barbijo y respirar en paz. Eso a mi Bueno, parecer sí, me parece que sí es una falta de respeto. O escuchar los sí, bueno, diputados de diferentes provincias decir de que lo mm, único que hacían los diputados Juntos por el Cambio era crear caos y ridículo, cuando en realidad te intentaban plantear una realidad de vuelta. Los diputados, bien, bien, senadores bien. no tienen privilegios, no tienen privilegio y lo que ellos quieren es trabajar perfectamente, porque si hay protocolos para un casino, puede haber perfectamente protocolos para trabajar en la Cámara de Diputados Bien, 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 bien. A ver, y que se no respetó creo que nos la labor vayamos a poner de parlamentaria. acuerdo con ese tema, decidieron bien el presente o no. ¿Cómo terminó todo esto? ¿Se aprobó se aprobaron las leyes que se presentaron al Senado o no? La ley Cualquiera me puede justamente contestar. de la ley que era de crisis turística se terminó aprobando Bien, y la sesión se terminó planteando que el protocolo había sido ilegal, digamos que había dejado de funcionar, eso resolvió una cámara judicial y se planteó de vuelta en labor parlamentaria, de vuelta un nuevo tipo de protocolo. ok. ¿Saba, querías decir algo? Sí, que ya el discurso de siguieron los protocolos, no siguieron los protocolos, o sea, las formas de la Cámara, y ya es como que no vamos a ir a ningún lado, porque mientras que yo te digo que no se cumplieron, porque eso es lo que se vio, vos decís que lo que se vio es que sí se cumplieron. Entonces de ahí no vamos a ningún lado. Y después hay un Claro. discurso sensacionalista que cada vez se ve más Ajá. repetido y que realmente se lo catalogó, se lo vinculó al peronismo y al populismo, pero al parecer las tornas ¿A se van qué? cambiando con el tiempo, al Al hecho discurso. de cómo puede ser que los trabajadores salen a trabajar sin si se puedan garantizar su seguridad y nosotros Sí. nos mantenemos encerrados. Deberíamos tener un protocolo e ir en persona. La cantidad de que es verdad que los trabajadores obviamente tienen que garantizarse su seguridad y por eso existen medidas como el IFE para la gente que había quedado totalmente Mm, desamparada frente al trabajo negro, los préstamos a las pymes para que puedan ATP. pagar sus deudas, el ATP, sus sueldos, porque hay que cuidar a esa gente, a la gente más desfavorecida. Pero no se soluciona nada Espera, cuando se vos... acaba de ir, se acaba de Uy, salir Vélez, perdón que te interrumpa, pero sí, sí, está ahora bien. volvió. Mm, Seguí hablando, Bueno, dale. no se soluciona nada movilizando un montón de gente, porque los diputados y los senadores no son solo los diputados y los senadores, sino que son los asesores y es el traslado de cosas. Mover esa gente no se soluciona nada. Es más, aumentás el peligro de contagio, aumentás la movilización. Y si decís, no, bueno, los chicos, los que son jóvenes, o sea, sí, los que son jóvenes, los Los que diputados y no senadores pertenecen jóvenes, al grupo al de grupo de riesgo. riesgo, que se muevan. Y son focos contagiosos iguales, quizás no se mueran, pero son focos contagiosos, son gente con que se llega a infectar, se está moviendo entre políticos, entre su familia y todo eso, con un peligro de Bien, infectar. Entonces, es un discurso que al final termina siendo vacío hasta cierto punto. bien, bien, bien. Bueno, pero ¿sabes qué? Mira, yo te voy a hablar como, como un argentino promedio. A mí me daría muy por las bolas estarle pagando con los impuestos el sueldo a alguien que apaga la cámara y no sabe si está escuchando, si sabe qué ley se está tratando, ¿me Sí, entendés? a mí A también. lo que voy. A mí también. Entonces, Pero si puedo ver a alguno que al el hecho menos de que vaya a sean la unos cámara y diga, ah, inoperantes, mira, está laburando. el hecho de que sean unos ¿Entendés? inoperantes
algunos legisladores, algunos de diputados, algunos senadores, que sean unos inoperantes, es ajeno al formato. Pasa que los dejan descubierto, pero esto es algo que nadie puede negar, no importa de qué sector político estemos, de que No, mientras que existen los diputados y los senadores que hacen cambios, o sea, que son los que hablan, que hacen las propuestas, hay muchos otros que son un voto, que aprietan el botón cuando el bloque dice sí, aprieten el botón. En todos los bandos, junto por totalmente. el cambio, el peronismo, existen todos los bandos. Entonces, cuando se hace presencial, ¿qué es lo que pasa? Los ves sentados, o quizá ni ves la sesión, pero sabes que van a estar ahí sentados y ya está, tiene que ver el presidente apretar el botón. Cuando se da estos procedimientos donde hay una videollamada y estas cosas, quedan al descubierto casos como este que era claramente para mí un puntero político, el comedor de senos, y otros casos, y Sí, los que se duermen, obvio. los que se apagan las cámaras y todo esto. Quedan al Sí, descubierto. Pero eso no es un problema de procedimiento, eso es un problema de la gente que llega hasta ahí. Eso es quizás lo que tenemos que rever. ¿Por qué están ahí esas personas? Ajeno a su ideología, ¿no? Porque es verdad que uno vota a los que totalmente. piensan parecidos, pero ¿por qué tenemos un sistema legislativo en el que los legisladores pasan a ser más votos en una cámara que políticos? Pero eso es Nico, discusión apolítica. No, que a ver, en eso creo que coincido completamente, de que veamos, sacando lo que viene siendo el pensamiento político de cada uno, creo que todos compartimos que tenemos que mejorar claramente lo que es el sistema de legisladores. O sea, tanto lo que viene ujú, siendo las calificaciones de cada uno como las cosas que hace dentro del mismo. O sea, porque cuando uno ve lo que te piden, lo único, lo máximo que te piden es haber terminado el secundario. Ya, O sea, no te piden nada referido a sí, no es para estudios menospreciar a la gente que del termina el legislativo, secundario, ¿no? pero veamos, yo creo que pocos realmente son los secundarios que te van a enseñar sobre leyes. O sea, estás dictaminando leyes, pero ni siquiera hiciste un curso de, de Claro, cómo se claro. hace. Y es complicado realmente de evaluarlo, sobre todo por lo mismo, porque no se pasa ninguna prueba o no hay ningún filtro A. Sobre todo porque no estamos hablando de que es un trabajo más. Son nuestros Mm, legisladores los cuales se encargan de plantear las leyes con las cuales nosotros vivimos. Entonces, volvemos a lo mismo, creo que todos estamos de acuerdo en de que habría que aumentar lo que viene siendo, no la dificultad, pero sí el compromiso con la gente que está ahí adentro. Que bien. realmente estén calificados y cualificados para poder estar ahí. Sí, no sé si alguien me puede corroborar esto, pero puede ser que Ofelia Fernández cuando asume como, no sé si era diputada o legisladora, Legisladora. ¿había terminado el secundario? Creo que sí, lo había terminado hace Sí, meses. pero adeudada materias. Sí, Ah, eso. No le habían dado el título todavía. Sí, el tema es que cómo se busca hacer este cambio, cómo cada uno piensa que se lograría este cambio en el poder legislativo, tiene dos corrientes principales. El hecho Dale, dale. de que haya requisitos, de que no puede ser que con terminar el secundario puedas estar Ajá. en estos cargos, y que hasta cierto punto parece como la más clara, ¿no? La más fácil, decir, bueno, si llegó a tener una verificación, algo va a poder hacer. Pero para mí va más por un lado de desarrollo como persona, tanto de los políticos, o sea, de los que tienen estos puntos, O como sea, de los propios o sea, votantes. Porque, caso Ofelia claro. Fernández, uno puede estar más a favor o más en Mm, contra, pero en su vida hizo más política que muchas personas con títulos mayores que están y que terminan siendo sentarse y votar a favor o en contra según le digan. sí. Sí, completamente. Ajá. Entonces, ¿cómo lo logramos? Y es algo que todavía nadie tiene la respuesta clara. Si no, ya tendremos un mejor sistema o en algún lugar del mundo habría un sistema perfecto que no existe. Igual, No, para yo creo mí acá el conflicto no Para. es quién hace más política. Acá el conflicto porque todos hacemos política de vuelta. El planteo que siempre yo hago y que siempre decimos todos hacemos política. Hay una discursiva entre vos querés líder cualificado o líder sensacionalista. De vuelta, sabemos que Ofelia Fernández nace como una líder bancada por los movimientos estudiantiles, por hacer tomas de colegio y por luchar en causas sociales como el aborto legal, que es la realidad. Ella nace de ese plano de presidenta nacional de Buenos Aires y todo ese contexto. Ahora, Ujú, ¿queremos eso o queremos, no te digo gente con título universitario, pero si no queremos líderes sociales o figuras sociales los cuales sepamos
que no su único reconocimiento es hacer tomas o salir en redes a decir que el 99% de la población es pobre en comparación al 1% que tiene la riqueza, que ese fue un video que ella salió y que se comprobó que es una mentira flagrante. Que ahora lo que decimos, queremos líderes cualificados, no necesariamente que tengan título como decís, pero gente que sepa experiencia real, que tenga territorio. Yo siempre, el primer planteo que hacemos siempre en el PRO es lo importante del territorio, hacer timbreos, conocer la gente, saber qué requiere, no ir con la discursiva Sí, pero sí. Sí, sí, popular o la para, discursiva de para, querer Seba, para. sacar rédito, que me parece que es un problema también que sucede en el Congreso, no tanto no tanto en el judicial o en el ejecutivo, que en el Congreso, que cada senador, cada diputado quiere salir y tener su minuto de fama en Twitter o en Instagram, en general en las redes. Bueno, para. Un temita, Seba, para. No me nombren al pueblo porque me pongo loco. No, perdón. Pero no hablemos del pueblo en sí como este ente que utilizan todos los políticos. Si quieren, lo debatimos ahora y lo sumamos como tema a esto de qué es el pueblo al fin y al cabo. Porque estábamos hablando de las instituciones en juego y terminamos hablando de Ofelia Fernández o de qué califica al legislador o al senador para su cargo. Eh, a ver, Nico. Sí, sí, yo, espera, muy chico. Lo único que. Ah, Yo ok. cuando hablo de hacer política, eh, hago referencia al hecho de tener un desarrollo en lo que es la política. Es verdad, nadie quiere que los que representan sean seres mediáticos vacíos, como también caso a Amalia Granata, que llegó a donde estaba por decir en contra del aborto, como contrapunto, Coincido ¿no? plenamente. Claro. Pero Está bien, después está hablar bien. del tema del territorio, y porque vos podés tener mucho territorio de forma política y te transformas en lo que es un puntero. Te transformas en decir yo muevo votos, pero muevo votos porque hago favores en el barrio. Y al final eso es tener territorio hasta cierto punto. Que la gente te quiera por cierta cercanía. Entonces no estoy tan de acuerdo en eso de Sí, moverse yo por creo que territorios. depende en qué plantea por territorio. Yo hago territorio y mi territorio para mí es hacer voluntariados y juntar ropa, donarla a los lugares, preguntar qué necesita, averiguar con los legisladores cómo presentas un proyecto para intentar poner postes de luz donde no hay postes de luz y después no le pedís a la gente que te vote, sino lo que aposta es que la gente salga, que estudie, que labure, que aporte. Siempre decimos lo más importante es el voluntariado y el territorio para la construcción de una ciudadanía responsable. Mm. Sí, yo creo que Nico, todos estamos más ¿querés? o menos de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Yo creo que todos queremos No, ayudar. a mí justo se me trabó en el momento en que empezaron a hablar del pueblo. No sé, no, esa parte no la Bien, escuché, la verdad. Así que, no. está bien, Fue está algo en bien, lo no que te todos vamos a estar preocupes. de acuerdo, así que tampoco. No, sí, o sea, yo por lo menos para cerrar con el tema de los títulos y demás, con las calificaciones, con las cualificaciones que deberían tener. Obviamente, yo no considero que un título como tal diga, no, vos ya podés, no, porque no, creo que todos entendemos que no, no es así, pero sí Mm, creo que necesitan estar calificados, o sea, necesitan tener algo que los avale como tal para poder hacer leyes, para poder ser digamos, legisladores como como tal. rendir un examen, ponele. Sí, sí, o sea, a ver, volvemos a lo mismo. Es muy difícil desde, por lo menos desde mi posición, decirte, no, sí tienen que hacer esto, esto y esto, porque no, no lo sé. O sea, como tal, no lo he estudiado ni tampoco Ujú, me he puesto a plantear realmente una situación en la cual sería la forma perfecta. Pero deberíamos ir para esa búsqueda de, veamos, cuáles son entonces, cómo podemos medir, uy, se fue Benja, cómo podemos medir sí, que un legislador está calificado para ser legislador más allá de las ujú. cosas que ya se piden, que no son nada, básicamente. Bien, podemos ponernos de acuerdo un mínimo que sería, por ejemplo, que no tenga denuncias o por lo menos que esas denuncias o esos casos elevados en su contra ya se hayan anticipado, porque no puede ser que haya un Sí. eh, legislador o senador que tenga denuncias por, ¿qué era? Abuso a menores, no me acuerdo bien cómo era. Yo creo que en lo personal no deberíamos tener diputados, senadores, los cuales tengan, primero que no tengan registro, es decir, no tengan denuncias, las cuales vengan todo lo que es delitos penales, sean graves o sean leves, y tampoco que tengan causas de corrupción, las cuales, por supuesto, se votan y se mantienen, por decir lo siguiente. Yo cuando fue la Ah, sesión ahora acá, de vuelta vuelvo con el tema del diputado que se lo vio Amelie. justamente con la asesora y la novia, asesora o esposa en el proceso.
Yo no creo que Sí. la opción sea que aceptar la renuncia. La opción debería ser expulsarlos. ¿Por qué? Porque ¿Qué diferencia hay ahí? cuando uno acepta la renuncia de un diputado, el diputado sigue estando habilitado para ejercer cualquier cargo público y además puede pedir la Ah, jubilación. mira. Puede Sí. pedir la Ah, jubilación, digamos. Y ok, entonces la ok, situación es, ok. Ok, seguimos ok. habilitando Sí, el mismo problema, la opción debería haber sido expulsarlos. sí, igual O además sea, de aceptar la renuncia se habló de que eso no quitaba que se iba a tratar una penalización. Ya se verá qué es, ¿no? Quizá hacen No, sí, una cosa sí, horrible o quizá de verdad se lo castiga como debe ser. no, yo creo que o sea, yo creo que lo van a castigar porque fue repudiado de todos los frentes políticos. Espero que sea así. Este, ahora, para tocar otro tema en donde está un poco referido a que las instituciones están en peligro o que la república se está viendo debilitada o atacada. Creo que nunca había visto, no marchas en cuanto a cantidad de personas, sino tantas marchas seguidas que creo que casi, es más, hoy creo que hay marchas, si no me equivoco, ¿alguien me corrige? No, no hay. Creo que hoy había marcha, ¿no? Ok. No, no, no. Pero nunca había visto marchas como fin de semana, todos los fines de semana casi. Hubo marchas. ¿A qué crees que se debe esto, Benja? La verdad yo creo que ha habido por suerte una reconexión con el concepto de marcha. Usualmente siempre yo creo que una mala interpretación es que la marcha como tal ha sido tomada por movimientos sociales o por partidos de centro izquierda o izquierda, socialista o similar. Y cuando en realidad la marcha es un modo de protesta al cual todo el pueblo tiene acceso y todo pueblo tiene derecho a a hacer la huelga justamente. Esta situación yo creo que es una serie constante la cual obligan a esta situación. Yo estuve participando en esas marchas. Mm. Por supuesto que no voy a negar que hay conspiracionistas, que hay sectores de ultraderecha y que hay muchas Hay cosas quema barbijo, sí. criticables. Sí, que yo por supuesto en esa parte yo soy el que siempre va a criticar y que siempre yo soy el que me peleo con esa gente en la marcha y le digo, vos sos el que da un mal ejemplo de lo que se lucha en estas marchas. Y en Mm, estas marchas se lucha muchas veces, dependiendo justamente cuál es la causa escenaria, pero se lucha, por ejemplo, por el funcionamiento de los poderes que hablamos actualmente de las instituciones. mm, Se ujú. pelea muchas veces por la situación de los trabajadores en diferentes rubros, no solamente por decir el turismo, que actualmente gran cantidad de sector del turismo salió a repudiar la ley de emergencia turística, Ah, pero sí, ok. Después entramos en eso. diferentes sectores salieron a marcar que la verdad actualmente el gobierno no lo está ayudando y que muchos otros, no saliendo del partido político, porque por ejemplo yo no voy con yo no voy con la bandera del PRO, no vamos con la bandera de de Juntos por el Cambio, sino que gente normal va justamente a pelear por lo que siente que es un atropello a lo que es su día a día. Cuando uno plantea que el modelo de cuarentena que tenemos es el más largo del mundo, Mm, que termina siendo que tenemos la misma cantidad de contagios que muchos países los cuales nunca plantearon cuarentena, que terminamos teniendo casos escondidos, que ok, terminamos o sea, es teniendo... como un Es cansancio, como, digamos. exactamente, yo siento que esto pasa lo mismo como pasó en el momento en el gobierno de Cristina, que también le hicieron justamente toda una serie de marchas, como en su ¿Qué momento también año? pasó con diferentes 2000, gobiernos, en su eh, segundo mandato creo en que su sería, segundo ¿no? gobierno, que en noviembre, Mm, si no me equivoco, le hacen una marcha todo en protesta, que yo soy directo con eso, digamos, lo que sucede es que el pueblo está cansado de ver de que se encuentra perseguido, que se encuentra atacado, que se encuentra ofendido, que se encuentra disminuido y termina siendo, el pueblo sale a reclamar o se va a Ezeiza. Voy a ser muy directo con ese término que la otra vez me lo decía alguien que se había ido, que se había justamente ido del país. O ajá, vos te vas a marchar y reclamar o te terminas yendo a Ezeiza. ok, ok. Nico, Y con ese planteo. respecto al mismo tema, No, también, el o sea, tema de la... digamos, como tal, yo creo que la gente está empezando a salir a marchar porque ya dejaron de ser tolerantes. Obviamente, hay que decirlo que el pueblo argentino en general siempre se ha bancado muchas violaciones a su libertad. Eh, ya sea porque no le prestaban atención o lo que fuese, pero ahora se están sintiendo completamente ultrajados. Porque al principio de la cuarentena yo creo que todos estamos de acuerdo en que al principio era necesario, era algo que se tenía que hacer, el poder aislar a los grupos de riesgo, Sí, sí. y estar nosotros mismos aislados durante no más de un mes.
Pero Ok. después de eso, cada vez ha sido peor. Es como siempre con el discurso de se viene el pico, todavía estamos viendo y nunca realmente fomentando a querer solucionar el problema de la pandemia como tal. Porque si hubiésemos querido solucionar el problema de la pandemia como tal, o sea, tendríamos que haber hecho un montón de pruebas, Mm. un montón de más pruebas, pero no, o sea, al contrario, se redujo lo que viene siendo la cantidad de testeos que se fueron haciendo. Ah, ok, ok. Testeos, sí, Claro, claro. perdón. No me... Bien, bien. Está bien, está Entonces, bien, está como bien. se redujo la cantidad de testeos, no representa, no es real la representación de números que tenemos. Y lo que dijo Ben Hunters es, somos la cuarentena más larga del mundo, pero estamos séptimo en cantidad de contagios, sin tener la cantidad de testeos que tienen todos esos países. Claro, no estaría dando muchos resultados. Saba, con respecto a Sí, las acá, dos opiniones, ¿qué opinas? o sea, acá es que acá Eh, se abrieron dos temas. Con el cierre del hecho de estamos séptimos en el mundo de infectados, en cosas, supongo que será cada 100.000 habitantes o cada millón de habitantes, el hecho de buscar un aislamiento, el hecho de buscar que los contagios sean lo más lentos posibles, al fin y al cabo todo el mundo se va a contagiar, ¿no? Creo que es algo que todo el mundo sabe, todo el Ajá. mundo se termina contagiando. El tema es reducir las muertes. Por eso realmente cuando yo me gusta hablar de números, cuando a uno habla de números, me gusta hablar de las muertes. Porque las muertes son las que no tienen vuelta atrás, son muertes. Acá no Son hay... personas, Claro, son personas que se como dijo murieron. Cicielo, claro. Claro, son personas que no están ni punto. Porque de infectados, si yo me infecto, si vos te infectás, al fin y al cabo nos vamos a terminar infectando en algún momento. El tema es que no se Sí. muera mucha gente. Pero yendo al tema de las marchas, para mí acá esto es por dos cosas. Primero, es verdad que en un sector de la sociedad hay un cierto cansancio, hay un cansancio que tiene sentido hasta cierto punto, porque estás casi un año, estás bastante tiempo así encerrado, entre comillas. Además, en ese tiempo tenés cierto bombardeo de información, ya sea de un lado o del otro, y termina generando esa necesidad, ¿no? Pero pero la gente que está saliendo a la calle, la gente que uno ve en la calle en estas marchas, no es por Mm. desmerecerlas, pero representa un sector de la sociedad que es Es el verdad, pueblo argentino? no es el pueblo argentino. Ok. Porque puede ser mucha gente, puede ser bastante gente, sí, no te lo voy a negar, pero repito, sí, como quiero ser lo más claro posible, las calles, la frase de tomar las calles, de que ahora la oposición está tomando las calles, Mm. están porque no está el sector que mal dicho se lo llama populista como algo malo, que cumple los aislamientos o que busca cumplir los aislamientos, que está a favor con las medidas del gobierno y dice, no, yo si no tengo la necesidad de salir, ¿por qué voy a salir? Si puedo resguardarme. O si tengo que salir para trabajar, salgo, trabajo, hago las cosas con el mayor cuidado posible Sí. para que esto lentamente salgamos de esta, o los mantengamos lo mejor hasta que llegue una vacuna. Porque se habla de solucionar la pandemia, pero la única forma de que se solucione una pandemia es con la cura. O sea, hacer una cuarentena de un mes, vos decís, ¿y después qué? Aislamos los grupos de riesgo y te pasa la gran Europa, al fin y al cabo. España o Europa en general tuvo un repique vuelta. Inglaterra vuelve a medidas de cuarentena. Madrid está teniendo un problema muy grande político porque el oficialismo de Madrid, que es más de derecha, sostiene de mantener todo igual, de que nada de aislamiento, nada de protección a las personas. Entonces, se ve en el mundo cómo hay una necesidad de respetar, de intentar disminuir esto. Pero soy consciente que me fui por el tema, me fui del tema, y el tema principal era por qué tantas manifestaciones. Una mezcla de cansancio de un sector social fomentado por un bombardeo mediático y además una falta de un sector de la gente o del pueblo, que realmente se lo llama pueblo, o sea que es la mayoría en el fondo, que no sale. Va a ser interesante, O porque sea, supongo que va a ser pacífico. la marcha para, la marcha Sí, sería representativa de un sector que no es sí. el pueblo. No, sí, es el pueblo, todos somos el pueblo. Pero vos mismo lo dijiste, Claro. no usemos la palabra pueblo porque es fea. Pero Ujú. representa un Pero, sector de la población general que no es la población general. O sea, representa un sector. Es un sector. o sea,
Bien, bien. Es como cuando uno habla de que la gente salió a las calles, medio feo lo voy a citar, pero la gente salió a la calle en los golpes de estados, cuando se lo destituyó Perón, después cuando llegó la peor época de la Argentina, siempre había gente en las calles en esos golpes de estados, pero esa gente era la gente o el pueblo como este término metafísico de la gente en general. No, representaba Mm, un sector. Y yo creo que se ve esto, representa un sector, y por eso digo, va a ser interesante cuando esto pase, cuando haya una cura, cuando vuelvan las reuniones masivas y, y las calles vuelvan a ser un lugar de representación de pensamiento, ¿no? Porque el día de hoy, si estás de O acuerdo, sea, no vas a hacer ahora, ruido. Si estás de acuerdo, te vas a quedar en tu casa. Si estás en contra, vas a salir a la calle. Entonces vos decís, oh, todos salieron a la calle. No, los que están en contra salieron a la calle. No se puede apoyar al gobierno de una forma física, porque la forma de apoyarlo es mostrándote ausente en el conflicto ideológico. Conflicto no violento, obviamente. ok. Igual, bueno, Benjit, yo quiero. Que no Nico, sé, dale. Ronald iba a decir algo. No, de que, a ver, yo entiendo el punto que se dice de que hay que apoyar la cuarentena y demás, pero por lo menos por lo que he visto, la gente que sale a marchar ahora no es que sale porque está completamente en contra de la cuarentena y demás. Obviamente, hay grupos extremistas que sí. em, pero es el hecho de, veamos, o sea, tenemos la cuarentena más larga del mundo. La gente no puede laburar. O sea, no es que está en su casa, sigue cobrando y demás. Es que no se puede. Yo lo digo desde el punto de alguien que tiene un negocio familiar y estamos trabajando ahí. Y al principio de la cuarentena íbamos para ganar 500 pesos por día, para comer ese día. Y no es que somos una familia ostentosa ni nada. Somos una familia de clase media baja y nos manejamos con eso. Entonces, en el momento de ir a marchar, deja de ser el hecho de la posición política como tal. Y algo que yo veo que se hizo mucho es el hecho de que se hizo la división entre economía y salud. Se partió, se dividió completamente y no debe ser así. Debe ser algo que se acompañe como tal. Vos no puedes descuidar la salud y meterle toda la economía, como tampoco puedes meterle toda la economía y descuidar la salud. ¿Y Ujú. cómo No, no, sería el punto medio? es que el punto medio es el hecho de, veamos, vos lo decías, volvemos, yo no soy infectólogo, no soy nada, pero como tal es aislando a las personas de riesgo al principio, tomando las medidas necesarias y dejando que la gente vaya a trabajar, obviamente con protocolos, pero esto no se tuvo que haber hecho como se hizo ahora 7 meses después, 6 meses después. Se tendría que haber hecho al mes, a los 2 meses como mucho. Volvemos a lo mismo, tengo un montón de gente alrededor por lo menos de donde yo trabajo, que un montón perdieron el laburo. Porque vamos a ser sinceros, las cargas fiscales que tenemos no se pueden aguantar. No se pueden aguantar de ninguna forma. Nosotros, por ejemplo, no las aguantamos. No nos declaramos en quiebra porque de algo tenemos que vivir. Pero como tal, es el hecho de que no soy solamente yo, que es una pyme chiquita, familiar ahí. Todos los negocios alrededor, negocios grandes, mayoristas, todos están con la mitad de empleados, a los otros no saben qué hacer. Entonces, la gente que laburaba y demás deja de hacerlo. Y no todos tienen plata guardada. Entonces, obviamente es muy complicado decir como tal la representación del pueblo, porque no se puede como tal medir. No podemos Mm. medir, bueno, tanta gente fue a la marcha, no representan no. Pero claramente es una idea de que la gente ya se está cansando de que violen sus libertades. Porque va más allá del hecho de, bueno, vos querés cuidar mi salud, me parece bien. Va el hecho de, che, está bien que me querés cuidar la salud, pero también quiero comer. Claro, sí, sí. A ver, estamos los protocolos, estoy de acuerdo de que las formas, cuando se abrieron los distintos rubros con protocolos, se tardó más de lo que debería hacerse. Porque fue una indecisión de general, el modelo chino de aislamos a todo hasta que esto pase por un tiempo y después ya abrimos con total normalidad, que fue lo que pasó donde empezó el virus. O Sí. hacer esta forma de no parar todo porque puede ser un desastre a nivel nacional. Y creo que sí, parar todo hubiese sido un desastre. Entonces, se tardan los protocolos, estoy de acuerdo, pero también tenemos que tener en cuenta, ya con los protocolos existentes, que estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de recesión mundial. Vemos los casos de
de la caída del PBI en los países del mundo, que Argentina tuvo una caída Sí. histórica, y en todo el mundo hay caídas históricas. Tenés- Caso tenés el número. Inglaterra. Sí, igual, había visto el quiero- gráfico el otro día, ahí lo busco en Quiero un segundo. diferir en eso, porque en realidad creo que acá construimos un relato diferente. Uno analiza, por ejemplo, Alemania, la contracción de la economía la última había sido de un 10%, y ellos no plantearon cuarentena. Y estamos hablando de una de unas líderes sociales más reconocidas a nivel mundial. Igual fue una retracción de la economía comparada con muchos países de Europa, fue un poroto, por decir un término banal. Sí, Alemania fue la que mejor Entonces, lo pasó. Y no Pero caso hicieron cuarentena. Inglaterra. Y no hicieron cuarentena, y también es por el tema, para mí yo digo, parte del conflicto es parte de un conflicto cultural, parte de cómo valora las cosas la gente, pero por supuesto yo siempre lo digo, esta situación no solamente fue la destrucción, como dijo Nicolás, en lo económico, que para mí es lo más importante también, pero la destrucción en lo que es lo educativo También. fue nefasto. Yo tengo compañeros que están cursando en la facultad y yo estuve en diálogo con algunos, tanto estudiantes del secundario como la facultad. Es un año perdido. Un año Sí, perdido no en hay. todo el país A ver. en lo No, educativo. discúlpame que No sé. interrumpa, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy cursando una materia en la facultad. Y llegar a decir, una cosa es decir que las circunstancias se complicaron, y es verdad, porque esto complica las circunstancias, pero de ahí a decir, es un año perdido, hay un mundo. Se rompen el lomo los profesores, ya sea en la facultad, en el primario y secundario. Sí, Mi mamá es no dijo que no, directora no de un dijo. secundario. No, porque Sí, llegar a mi mamá es decir que es un docente. año perdido Mi mamá- tiene una carga muy mi mamá es fuerte. docente. Mi mamá es docente y le bajan la línea del ministerio para que adoctrine a sus alumnos. Le A bajan ver, línea mi mamá es directora sindicato de para que provincial. baje. O sea, Y si Bueno, vamos a hablar y- de autorrelatos, de situaciones personales, y yo te digo, a ella nunca le bajaron y mi mamá es radical, pero radical. O sea, Alberto Fernández no gusta nada. Y no le bajan las doctrinas. Pero es verdad que pueden existir situaciones particulares, pero sin irse del tema, volviendo al hecho de un año perdido, de que la educación se fue a la mierda. No, las cosas sí se complicaron, sobre todo los lugares más vulnerables que quizá no tenían acceso, que probablemente no tuvieran acceso a conectividad y todo eso, se vieron, Sí. se vieron muy afectados. Por suerte, algunos colegios, algunos de los públicos de la provincia tenían guardados por mala gestión en gobiernos anteriores, en el gobierno anterior, Ajá. computadoras de conectar igualdad, y ahora se reactivó ese tema y la provincia la está redistribuyendo con apoyo de nación, unas cosas, para que logren tener esa conectividad de alguna forma y seguir el dictado de clases. Pero la solución Bien. a esa situación de conflicto es lograr darle conectividad a la gente, que en un lugar de seguro puedan seguir teniendo clases. No decir, no, todos los chicos van a clases y tengamos un montón de pibes que son un foco infeccioso, gente que puede mover el virus por el barrio. O sea, y que hablen con el abuelo, porque son gente que vive, si vamos a la gente de bajos recursos sobre todo, gente que vive mucho en una sola casa, gente de distintas edades. Imagínate que un chico tiene el virus, va, contagia al compañero en una clase presencial, porque por suerte ahora tenemos clases presenciales, va a su casa, se infecta el abuelo y se muere el abuelo. O sea, entiendo que puede ser muy sensacionalista, pero es que es importante entender que lo primero es la seguridad de la gente, y es verdad que eso ve afectado cosas como la educación. No te lo voy a negar. Sí. Pero que se ve afectado no quiere decir que sea un año perdido. Es que para mí, yo con sinceridad, cuando yo no analizo las estadísticas de 45% de sesión escolar, 1 cada 5 alumnos sin conexión, y que el 96% de los directivos en todo el país, por supuesto tomando un número, una cantidad promedio de escuelas públicas y privadas por provincia, dicen que hay dificultades para implementar la propuesta de continuidad educativa, yo veo que ahí sí hay un conflicto. Porque no se Sí. está pudiendo contabilizar y evaluar cómo fue el resultado de los chicos en el estudio. Ahora yo planteo lo siguiente, yo coincido con vos con el tema del protocolo, que necesidad, por eso justamente se generó un protocolo, el cual fue reconocido y planteado por el gobierno en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Larreta. Ahora sucede lo siguiente, cuando se planteó ese protocolo, fue ampliamente rechazado por Trota, toda la S que lo presentó. Por eso los chicos salieron a marchar el lunes, que querían volver a las aulas, porque no es como que no se presentó una propuesta para impedir los contagios, se presentó la propuesta y sigue siendo rechazada sin argumentación pertinente. Sí, la argumentación es que es un peligro a nivel sanitario. Es
¿Cómo, No, cómo pero haces si yo para te que digo, un si se curso... cumplen con todos los protocolos, si vos decís, si Bueno, cumplen ¿cuáles con son los todo, protocolos? Igual vamos a poner antes, yo Para, creo para. que un tema principal y es el hecho de que todos creo que acá entendemos que esto es una situación particular, en el tal estamos en una pandemia y demás, pero por lo menos hasta lo que se ha visto hasta ahora como tal, la única solución es la vacuna, pero ¿qué pasara si la vacuna no apareciera? O sea, ¿qué pasará si esto se extendiese un año más? Vamos a seguir, porque es verdad, todos los países tuvieron una caída del PBI en lo que es parte económica, pero como tal, todos nos vimos afectados, unos más que otros. Entonces, ya nos tenemos que dejar con esto de sigamos con la cuarentena y demás y adaptarnos completamente a convivir con el virus. Habrá distintas formas de hacerlo en la parte de educación, es verdad. Puede ser que para algunos no sea un año perdido, porque tal vez agarraron y dijeron, no, bueno, me va bien estudiando en mi casa, no tengo problema, total, asisto a las clases y poco más. Y a otros no, yo tengo también conocidos que lo han visto y que se han estado en esa situación y que han terminado dejando las materias porque realmente no podían cursar así. Volvemos a lo mismo, situación individual de cada uno. Ahora, como tal, se tiene que plantear un protocolo. No será para tal vez allá, o no se hará con todos los chicos, o se hará 15 alumnos por aula, o ya se verá cómo se tiene que hacer. Pero tenemos que empezar a plantear el hecho de tenemos que volver a convivir con el virus, porque si no, no vamos a poder salir de esta. Hasta que no aparezca una vacuna, que no se tiene una fecha para la vacuna, incluso existe la posibilidad de que nunca aparezca la vacuna, tenemos que aprender a hacer esto, porque si no vamos a seguir con el discurso, no, se tiene que hacer esta cosa, se tiene que, por la sanidad y por la gente que se puede morir, y que lo entendemos todos, yo también tengo gente mayor acá en mi casa que se puede morir por el virus y nos contagiamos. Pero aún así, no por eso nos vamos a aislar todos y vamos a salir, porque si no, no se puede hacer nada, no vivís. No tenés para comer, no, la plata no cae del cielo. Claro, por eso no tenemos una cuarentena como la que fue al comienzo, o sea, tenemos un aislamiento social preventivo que se llama. No tenemos la cuarentena de todos en casa, no se hace nada, porque es verdad. Obviamente, hubiese sido un desastre, de hecho, del nivel de recesión gigante. Por eso los protocolos se fueron creando y aplicando. Entonces vos ahora podés ir a un bar que estés más a favor o en contra de eso, se pueden y existen los protocolos, porque esa gente tiene derecho a trabajar y poder comer y no morirse de hambre y necesitar sí o sí un IFE. Están los protocolos y se tienen que ir aplicando los protocolos. Estoy de acuerdo. Pero los protocolos tienen que asegurarte, o no, no al 100% quizá, porque es imposible, pero asegurarte el hecho de reducir los contagios, como lo quieras llamar. Vos, hoy en día, las clases presenciales, no existe ningún proyecto, ninguna forma que te garantice que no genere un repique de infecciones. Todos los lugares donde volvieron las clases presenciales, poco tiempo después, o mucho tiempo después, tuvieron que frenar porque había picos de vuelta. Porque son mucha gente junta en los colegios, son muchísima gente junta. No es tan simple como poner las mesas en el patio del colegio. No. Pero ponele que no tiene acceso a internet, o sea, cero acceso a internet. Y bueno, ahí Ponele que entra sea también voluntario. ¿Era voluntario, Benja, el proyecto? Ese que podía ir el que quería, ¿Cuál de todos los proyectos? el último que se presenta, de educación, sí. El protocolo de la reta era un protocolo del país que sí está dando clases actualmente, que es Israel, que es un protocolo Ok, justamente que plantea que lo más importante eran los primeros y los últimos años, los primeros años porque sí, sí, recién sí. decían los últimos años porque se están por retirar, donde hacían Bien, que se dividían a la mayoría de los cursos en dos grupos, porque el espacio te da para permitirlo en dos grupos con bien, tensamiento, bien, pero a lo y un que yo grupo voy, iba a a lo la que yo voy. primera y otro grupo a la segunda. Perfecto, pero yo me refiero a si era voluntario, porque ahí si es voluntario es distinto, es Por otro tema ahí. supuesto, Porque a cada ver, uno, los alumnos podían póngale seguir esa, cursando algunos virtualmente, porque el yo no tengo, gobierno, a diferencia de, Pasa que decime, decime, la para que hable forma, Benja, que la sí, hable. pregunta, sí, sí. perdón. No, decía que tengo los No, números acá de lo está bien, de que Benja, decía está del bien. PBI, pero termina el tema. Ah, bien, bien. Dale, Benja, está bien. Digamos, a lo que creo que yo entendí tu pregunta, no sabía si es de que los alumnos podían cursar presencial o virtualmente si ellos quisieran. Eso no sé bien a qué te refería, Agustín. Claro, ¿O cuál ponele, era la por pregunta? ejemplo, yo tengo acceso a internet y yo prefiero
o tengo la posibilidad de cursar desde mi casa. Alguien no tiene la posibilidad de cursar desde su casa por X razón, ¿está obligado a ir al colegio por No, este no está protocolo obligado a ir que, al colegio, porque o que es justamente voluntario entonces? porque es voluntario el planteo, sin contar que siempre yo lo digo, el gobierno de Larreta lo que logró hacer fue dar conectividad a toda la población, y que eso fue un logro que Bien, se bien, logró en verdad. Entonces no perfecto. había problemas de Entonces, Saba, conectividad. ponele que mi decisión, Saba, es ir, porque yo quiero ir al colegio presencialmente porque no tengo forma de tener acceso o de cursar Claro, ahí virtualmente. el tema es ¿Estaría en contra lograr. de eso? No, lo que estaría, hasta cierto punto sí, pero que lo que habría que buscar es darte la conectividad para que vos puedas seguir las clases virtualmente, seguir las clases con un Bueno, formato que garantiza la seguridad. El, bien. y sí, En 6 meses no me lo repito, diste. Yo quiero ir allá, o sea, no me queda otra, ¿viste? Esta es la en solución que me la dan. escuela pública, Listo, voy ahí. la provincia y la nación, sobre todo la Dale. provincia de Córdoba, está repartiendo estas computadoras y buscando las formas. Otros llevan los cuadernillos para que son como formas de medio como de tapar, es verdad, un barco que se está hundiendo, Ujú. pero la forma de solucionar ese barco no es saltar al agua de una, no es decir, eh, anda a clases sí o sí, o sea, anda a presentarte, anda a tener clases presenciales, porque es eso, No, pero si es mi es un tema de voluntad, sanidad. ponele. Sí, pero pones en riesgo a otros. Claro, Ahí, pero es ahí tu está el voluntad. tema de Para, salir. para. O sea, Sí, sí. mi voluntad, o sea, claro, mi derecho termina cuando empieza el del otro. Eso Claro. de manual, nos lo sabemos todo. Pero si yo sigo todos los protocolos que en teoría me garantizan más seguridad que si voy en bolas, ponele, ¿por qué te opondrías? Si es primero por mi voluntad y estoy siguiendo todas las A ver, reglas. pasa que el tema es que vos hay unas reglas, pero ¿qué dicen las reglas? Ahí está, ¿qué dice el protocolo? Realmente por lo que se está en contra de los planteos que se hicieron es por el hecho de que no garantizan, o según la visión de los que están en contra, no garantizan el, que no sea un problema posteriori. Yo te soy sincero, no sé cuál es el planteamiento Mm. textualmente de la reta. Entonces no voy a opinar directamente sobre ese, pero sí voy a opinar sobre el hecho de volver a las clases con un protocolo que puede ser más o menos funcional, pero repito, Israel, bueno, hasta ahora mantiene las clases presenciales, pero el resto de lugares donde se fueron volviendo terminaron cerrándose. Porque es que al fin y al cabo, ya lo dije en la parte anterior, es un peligro. Y el hecho de que es un gran logro que toda la ciudad de Buenos Aires tenga conectividad, estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de una provincia, no estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como que el Mestre diga, logramos que haya agua en todo Córdoba capital. Bueno, pero, O sea, a ver, no, no, lo entiendo es medio totalmente. chicanero, Lo pero entiendo. Si me digamos, explico. tiene el 40% de población del país, si vos te parece que 40% de población del país es tan fácil hacer que le llegue el internet a todos, allá en vos, digamos, no es tan fácil sin contar la cantidad de gastos que tiene Ciudad Autónoma y que Alberto le quiso restar un punto de la coparticipación, digamos. Ciudad Autónoma Bueno, tiene el presupuesto más grande, entonces es imposible que con el presupuesto que tiene Ciudad igual, Autónoma tenga una gestión igual, menos que mediocre. Es no imposible sé, que mira, no haya luz en los helechos, porque el nivel de presupuesto que tiene Coincido. Ciudad Autónoma en base a la buenísimo. población que tiene es altísimo. Para Benja, ahí hablo yo ahora. Pero rápido, Perfecto. perdón, paréntesis. Aún así, Saba, Acá tengo lo del PBI que decía antes. Reino Unido, 19%. Oh, mientras que en el primer trimestre Reino Unido tuvo una caída de 0,2, en el segundo ajá. tuvo récord de 20,4, el segundo trimestre. Ok. España de 5,2 a 18,5, Francia de 5,9 a 13,8, Italia de 5,4 a 12, todos más o menos como que duplicaron. Alemania de 2 puntos a 9,7 puntos. Y Bien, China, acá. un caso excepcional, Argentina tuvo, ay, acá no está en la lista, pero sí, también fue una banda de busco. Y China, caso Bien. excepcional, tuvo en el primer trimestre menos 10, o sea, 10 puntos de caída, y en el segundo trimestre tuvo una subida de 11 puntos. Más raro. Wow. Lo que es el hecho de las medidas ¿Qué estas fuente es? exagerados. Eh, de la OCDE. La OCDE, o sea, Ok, la OCDE. Sí. la OCDE, sí. OCDE.
Sí, 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 sí. Em, Nico, coméntame un poquito, porque hablamos 200 cosas ahora en estos 5 Sí. minutos. No, bueno, volvemos a lo mismo. Con el tema de los colegios, yo creo que depende realmente. Acá no dudo que nos pongamos de acuerdo como tal, pero hay que volver. O sea, por lo menos no todos, porque volvemos a lo mismo, son puntos de infección, eso lo tenemos todos claro, pero aún así se tienen que ya ver la forma de volver, sobre todo por lo más chico, porque dentro de toda la gente de la universidad puede estudiarlo y es más capaz de razonarlo, pero la gente del primario y los primeros años del secundario no están aprendiendo nada. O sea, por lo menos por lo que yo he visto. No quiero decir todos, pero por lo que yo he visto, no captan ninguna información como tal y termina siendo. Ahí sí Es digo que es que un Sí, año de por pérdida. eso se es cambiaron las bastante delicado, formas. sí, sí. Se cambiaron, al menos en la provincia, que es lo que estoy enterado bien, es que cambiaron las formas en las que se dan los temas. Ya no es tanto como la materia aprobada, desaprobada, sino que son conocimientos aprendidos o no aprendidos. Entonces, se está planteando, y muchos profesores hasta tienen quejas por eso, porque esto quizás suena un poco agresivo, pero empiezan a tener que trabajar más sobre cada alumno en vez de dar una cátedra y listo. Y acá tengo Sí, lo de la caída de PBI Argentina 19.1 en Mm, el coso. ¿es récord? Sí, es ¿Seguido? récord. Pero en realidad, y también viene el hecho de que en todo el mundo están caídas de récord. Reino Unido 20.4 puntos. O sea, Claro, parece cómico que tengamos una caída menor que un menor país del que primer el Reino mundo, por Unido, decirlo de claro, alguna forma. claro, claro. Perfecto. no, sí, bueno, Benja, con ¿querías respecto a decir lo de algo? la. Ah, dale Nico, No sé, perdón, para me olvidé. aclarar que yo coincido, para mí la parte de educación, o sea, los profesores están sobrecargados en general. No lo veo yo en ningún momento, en general creo que debe haber una reforma educacional saliendo del tema, ¿no? Pero sí, Uf, que sí, una sola profesora tenga que estar atendiendo a 30 alumnos, incluso en un aula, o sea, sacándole virtualidad, incluso en un aula me parece muchísimo. Pero bueno, eso es otro tema, eh, que también se ok. podría hablar en Sí, sí, otro sí, no nos momento, vayamos muy pero por las ramas. no, mira el tema. Pero bueno. ¿Puedo Ok, decir algo Benja, ¿querías sobre lo decir que algo? Sí. dijo, sobre lo que el dato que dijo justamente, sobre el dato que se dijo Sábado. recién? Es que en realidad yo creo, sí, lo que dijo Saba, pero el dato que dijo recién justamente sobre la caída, ¿por qué nosotros tenemos una menor caída que otros países? Y bueno, hay que entender que al tener una cuarentena y al tener una economía cerrada, digamos, más cepo, es decir, mayor cantidad de pérdida de las reservas de dólares, que el dólar Ujú. justamente, nosotros notamos la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, hay una gran cantidad de diferencia, entonces ahí entendemos a su vez de que el aumento también del desempleo, podríamos hablar de más cosas que le pasan a todos los países, pero digamos, hay que admitir, digamos, que el peso está perdiendo mucha gran cantidad de valor y el plan económico del gobierno, que en su momento dijo que no tenía plan económico y ahora tiene un pseudo plan económico que dijeron que era zarasear la economía, No, 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 no. no, no, bueno, no. No, para. eso, Va, eso, Saba, Primero, para. primero que Saba, fue tiene que medio ver. Saba, planear, Saba, esa para. parte fue Vos medio también ibas a hacer una planear, chicanante. Espera 2 segundos. pero yo digo que eso fue, Pero no digamos, dije y una otro mentira. tema después, Dale. a ver, lo que sucede es lo siguiente, si queremos en verdad, si sucede lo que sucedería como una economía abierta o como en el primer mundo, es que se quitan los cepos, va a haber un salto inflacionario y un aumento en la pobreza gigantesco, va a comenzar a haber una mayor caída, vamos a notar que nuestra economía está aún más para atrás, tener una economía tan cerrada hace que no se note esa retracción económica. Si tuviéramos una Claro, economía en verdad abierta, sí la veríamos. claro que justo para Dale. agregar a lo de Benja, es que nosotros tenemos lo que es la inflación contenida, que básicamente toda la parte inflacionaria, la cual no la vemos reflejada ahora, es porque está contenida por las LELIC. Entonces, en el momento en el que esto se abra, la devaluación del peso va a ser muchísimo mayor. Nada más que ahora, actualmente, el Banco Central se quedó sin reserva de dólares y por eso también tenemos toda esta cosa que no se pueden comprar o tienen limitaciones y demás, porque si No. llegasen a liberar esa parte, Espera, Saba, Es Saba. que es otra mentira. Son cosas que No, fueron. espera que termine de hablar Nico y después te doy la palabra, apenas termine. no, bueno, eso Dale, de que Nico. en cuanto eso se libere realmente y funcione como tiene que funcionar, ahí es cuando se va a poder ver cuánta inflación o la situación económica real que nosotros tenemos. Y lo dice Bien, Benja, lo dijo muy bien con el tema del dólar blue y el dólar oficial. La diferencia es abismal. Y de hecho, el dólar blue está subiendo y como tal no se tiene todavía el precio estipulado, pero va a llegar a precios bastante altos. Entonces,
Eso claramente te lo demuestra como tal la devaluación que tiene el peso actualmente. Falta lo que va a ser. Bien. Ok. Ah, Chava. Claro, pasa que primero el hecho de que no hay dólares para vender, que el Banco Central no vende dólares y por eso no se están vendiendo, ya los desmintió el Banco Central. Lo que pasa es que están los pedidos para las compras de dólares y, Sí. y están en tratativas, pero y afirman que hay dólares para vender y van a seguir vendiendo dólares. Y las casas de cambio que no están aceptando, ni no están vendiendo en realidad, es por el hecho, es verdad que después de las medidas del CEP y todo esto, el CEPO no, porque el CEPO ya está hace tiempo, pero las medidas ¿Puede estas ser del que nuevo se está impuesto, actualizando el sistema ahora? claro, están esperando a ver qué mierda pasa, básicamente. No se la quieren jugar. Y, y yo digo, mucho se habla, O sea, mucho hablamos, tenemos la perdón. costumbre, sí. Para. O sea, No es que no hay dólares, no hay un corralito. se está actualizando el sistema. Bien. Se Están está viendo qué qué hacer. pasa, se están acomodando las cosas, digamos. Claro, Pero dólares hay. las casas de moneda, claro, no el Banco Central. El Banco Central lo que está haciendo Ok. es tratando los cosas, pero lo que está parado, que son el mercado paralelo, está parado porque ante las últimas situaciones no quieren meter la pata, quieren ver bien qué pasa antes. Y yo digo, Ok, mucho tenemos la esperemos que sea costumbre, así. mucho tenemos la costumbre de hablar del dólar blue y en el medio del discurso mágicamente transformarlo al dólar oficial. El dólar blue no es el dólar por el cual se mueve la economía nacional. Porque es verdad que la economía argentina está muy, muy apegada al dólar. Porque si vos querés exportar, exportan en dólares. O sea, todos los costos al final se terminan dolarizando si se exportan o si son importados. Sí. Pero el dólar, el costo al que se exporta o al que se importa, o al que una empresa privada paga sus deudas en dólares, o sea, lo que tiene que pagar en dólares, lo paga en base al dólar oficial. Ujú. ¿Sí? Entonces, el cepo del 200 que fue puesto por el gobierno anterior y el añadido de estos impuestos, ¿qué buscan? Buscan luchar de alguna forma contra este mercado del dólar paralelo, este mercado del comprar los $200, venderlo y todo esto, y que terminan perjudicando al país en general. No es que vos no ¿Cómo me tengas perjudican? derecho, porque Claro, si ¿por vos qué no lo terminan tenés, perjudicando? porque el peso, ¿sobre qué se sustenta el peso? Sobre las reservas del banco central. Si la gente Sí. compra, si todos los dólares salen del mercado oficial y se van a ese mercado paralelo, ¿qué pasa? Tenés déficit de dólar. ¿Qué pasa? Tu moneda vale menos. ¿Qué pasa? Devaluación. O Entonces, sea, la a vos te conviene que devaluación es culpa de los que venden dólares al mercado negro. no, o sea, acá no hay culpas. Acá hay cosas que producen devaluación. Una de las más básicas que producen devaluación es que haya menos dólares en el Banco Central, porque los dólares los sustentan. ¿Cómo Entonces, se ¿qué van los hacen? dólares del país? Pagando deudas. Los dólares se van cuando alguien compra dólares, se van del país. Por eso también se buscan que los dólares realmente no se vayan del país, porque pierde valor. Entonces, ¿cuál es la forma? Vos si querés ahorrar tus $200, tenés el poder adquisitivo de comprar los $200 mensuales para ahorrar, lo podés Sí. hacer. ¿Qué es lo que Perfecto. pasa? Este 30% hizo que la diferencia entre el dólar oficial, el patria, dólar patria con el impuesto país, o sea, el dólar con todo, y el dólar blue en ese momento, sea tan baja que no sea negocio el comprar dólares y revenderlos en el mercado alterno, en las casas de cambio y todo esto. Entonces se buscó que se deje hacer. Vos si querías comprar dólares para ahorrar, querés comprar dólares para ahorrar, puedes seguir comprando. Pero acá lo que se Bien. buscó es reducir ese negociado de sacar dólares del mercado. Al Claro, o final sea, del mercado te saco del... la diferencia, les reduzco la diferencia, redujo, perdón, la diferencia entre el oficial y el blue para que no se dé Claro, después el blue ahora esta de vuelta venta se está para generar despegando. ganancia. Claro, Es de que- vuelta el Bien. blue se está despegando. Pero si vos querés ahorrar en dólares y podés permitírtelo ahorrar, Sí. vos tenés el derecho a ahorrar. No, Ahorrar pero si todo el lo que... presidente me dijo que no ahorren dólares. El presidente en el discurso lo que plantea es como a lo que aspira su gobierno. Que si te lo pones a escuchar, tiene todo el sentido del mundo. Vos decís, si tuviéramos una moneda fuerte, dice, buscar tener una moneda fuerte y que se ahorren pesos y que los dólares sirven para producir. Porque vos en un modelo de país, en el modelo de país peronista, o el modelo de país en realidad de cualquier persona que tenga un poco de nacionalismo, quiere que su moneda sea fuerte. Entonces,
busca que se ahorren su moneda, que su moneda tenga una soberanía económica, una autonomía económica. Y que el dólar se use para la producción, para el dólar para que se use para comprar materia prima que se produce y después al exportarlas, o sea, al hecho de que la compran, entran más dólares al país y termina siendo todo un negocio. Mm, Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les quiero agradecer a los chicos por haber venido. Muchas gracias, Benja, por estar acá hoy. Muchas gracias a vos, Agustín, por darnos el espacio. Eh, Eh, eso. Bien, muchas gracias, Nico, también por venir. Muchas gracias a vos, Vélez, a Benja y a Saba también por el debate. Y muchas gracias, Saba, Y segundo yo hombre de la casa. básicamente voy a repetir lo que dijeron ellos. Gracias a ustedes, estos espacios están muy buenos porque llegamos a conclusiones a veces, pensamos igual en algunas cosas y nos damos cuenta que al final todos queremos lo mejor. Exactamente. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en el próximo episodio del cruce. Chau, chau.